todos. Es para mí un honor presentar al panel del día de hoy con este tema tan interesante y tan común, que es la fibrilación auricular, cáncer y trombosis. Presentaré a los ponentes en orden de aparición, al doctor Axel Hiram Hernández Pineda, médico cardiólogo egresado de nuestro hospital, de los más jóvenes de la unidad coronaria, y quien próximamente estará haciendo un adiestramiento en alta especialidad en Barcelona, España, con el tema caracterización de la fibrilación auricular. Posteriormente, el doctor Javier Fernando Antezana Castro, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares y titular del adiestramiento en alta especialidad en la Unidad de Cuidados Intensivos, con el tema evidencia científica del uso de la anticoagulación en pacientes vulnerables con fibrilación auricular, y cerrando con broche de oro, la doctora Montserrat Carrillo Estrada, cardióloga, cardio-oncóloga y ecocardiografista, también adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares, con el tema trombosis en pacientes con cáncer. Sin más preámbulo, doy la palabra al doctor Axel Hernández. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora García por la presentación. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente complejo, la caracterización de la fibrilación auricular, pero sin embargo es una patología que es muy frecuente en nuestra práctica diaria, así como muy importante. No presento conflictos de interés. Y bueno, nos habla la literatura de que en las últimas 3 décadas ha habido un aumento en la incidencia de la fibrilación auricular. Actualmente la prevalencia global de la fibrilación auricular en el mundo data de 60 millones de pacientes, esto por datos en el 2019. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues la fibrilación auricular se asocia a un aumento de la mortalidad de 1.5 a 3.5 veces por todas las causas, así como también es causa del 20 al 30% de todos los eventos vasculares cerebrales que generan una gran incapacidad a nivel mundial. Así como una vez diagnosticada, la fibrilación auricular genera una tasa anual de hospitalizaciones de un 10 al 40% en nuestros pacientes. Y además es una causa importante de disminución de la calidad de vida en nuestros pacientes, por lo cual va a ser una consulta frecuente en el día a día. Debemos recordar que la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica descoordinada y por lo tanto contracción auricular ineficiente. Las características electrocardiográficas de la misma consisten en intervalos RR completamente irregulares y ausencia de onda P identificables y repetidas. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico de la misma? Pues existen 2 opciones. El trazo electrocardiográfico de 12 derivaciones, donde se observen las características previamente descritas, o un trazo electrocardiográfico de una sola derivación con la presencia de la arritmia durante 30 segundos. Y esto especialmente en el contexto del paciente que fue detectado mediante monitorización Holter. Y bueno, clásicamente hemos clasificado a la fibrilación auricular en estos 5 patrones. Esto para determinar en qué punto de la enfermedad se encuentra nuestro paciente. Tenemos la FA diagnosticada por primera vez, la fibrilación auricular paroxística persistente de larga duración y permanente. Solamente hacer un pequeño paréntesis en la fibrilación diagnosticada por primera vez, la cual todavía queda pendiente ver cuál será el patrón de la misma a lo largo del tiempo. Tenemos la fibrilación paroxística, que consiste en aquella que resuelve en menos de una semana, persistente aquella que dura de una semana hasta un año, de larga duración más de un año, y permanente será aquella en la cual se ha decidido una estrategia más que control del ritmo, sino control de frecuencia. Y actualmente ya no se recomienda diversas terminologías como la fibrilación auricular aislada, ya que se ha detectado pues, que los pacientes con fibrilación auricular sí tienen cierto sustrato que está causando la misma a nivel estructural, así como la fibrilación auricular crónica. Y un pequeño paréntesis también en la fibrilación valvular. Las guías como tal recomiendan no utilizarlas, sin embargo, estas tienen implicaciones a la hora de iniciar tratamiento, sobre todo con los anticoagulantes orales directos, como se utilizó en los estudios pivote. Y bueno, como ya comentaba, es importante recalcar esta clasificación de fibrilación auricular porque nos va a colocar en el espacio, en el tiempo en el que se encuentra nuestro paciente. Si es un paciente que se encuentra
en el inicio de la enfermedad, y esto es por el aumento en los desencadenantes, como podemos ver aquí, o si el paciente ya lleva una mayor cronicidad y se encuentra actualmente con un sustrato, que es la cardiopatía estructural de una cardiopatía auricular, y es por eso que el paciente ya está cursando con una enfermedad ya persistente o incluso permanente. Y bueno, sobre la caracterización de la fibrilación auricular, tenemos que posicionarnos en nuestro contexto clínico. No es lo mismo el paciente en un estado agudo al paciente estable en la consulta clínica. Tenemos que, si el paciente se encuentra con inestabilidad, bueno, en un evento agudo, tendremos que determinar si el paciente cursa en este momento con inestabilidad hemodinámica y determinar si el paciente tenemos que cardiovertirlo o tenemos tiempo de iniciar anticoagulación previa a la misma. Esto hablando del paciente que acude al servicio de urgencias, el paciente en hospitalización o en una unidad de cuidados críticos con una enfermedad aguda. O en el caso contrario, de un paciente que se encuentra en la consulta, que acude a valoración por la presencia de síntomas asociados a la arritmia, o si se encontró esta arritmia de forma incidental en estudios de rutina, o ya más actualmente con las nuevas tecnologías, con los smartwatch, que se identifica de forma incidental. Finalmente, en todos los pacientes tenemos que hacer una caracterización de la fibrilación auricular, porque esta tiene una implicación tanto terapéutica como pronóstica. Actualmente se recomienda la clasificación de las 4 S por sus siglas en inglés, que veremos a continuación. Empezamos con el primer rubro de la misma, que es el riesgo el riesgo de presentar eventos vasculares cerebrales. Esta colocada en primer lugar, siendo la más importante, pues va a generar mayor incapacidad en el paciente en caso de presentarse. ¿Y cómo lo hacemos? Pues clásicamente recurrimos a la escala de CHAS-VASc para determinar si nuestro paciente está cursando con un riesgo tromboembólico alto y en dado caso iniciar anticoagulación en él. En el segundo rubro tenemos que evaluar la gravedad de los síntomas. Tenemos que reconocer que del 50 al 80% de los pacientes con fibrilación auricular cursan asintomáticos. Entonces, en estos pacientes tenemos que evaluar también la sintomatología y en caso de presentarse, determinar si es la fibrilación auricular la que está desencadenando los síntomas, ya que otros factores de riesgo cardiovasculares pueden producir sintomatología cardiovascular igual a la fibrilación auricular. Esto es importante en el momento de hacer la evaluación de nuestros pacientes. ¿Y cómo vamos a determinar la severidad de la misma? Pues mediante la escala modificada de ERA, la cual nos va a ayudar a determinar las opciones terapéuticas que tenemos en nuestro paciente en el momento de la valoración. El tercer rubro que se debe tomar en cuenta es la carga de fibrilación auricular. La carga de fibrilación auricular es el tiempo que nuestro paciente cursa con la arritmia en cierto tiempo de monitorización. Esto detectado mediante estudios Holter o tipos de dispositivos de más prolongada duración. En el caso de no contar con una monitorización prolongada del paciente con fibrilación auricular, también podemos recurrir a la clasificación temporal del paciente mediante la clasificación previamente descrita de paroxística persistente o persistente de larga duración. Y es que esto nos va a determinar el riesgo todavía más de eventos tromboembólicos en el paciente. Como podemos ver en este metaanálisis de varios estudios pivote, podemos ver que, el paciente que cursa con fibrilación auricular persistente tiene más riesgo, a comparación de aquel que cursa con FA paroxísticas, tiene más riesgo de presentar eventos tromboembólicos. Si vemos en nuestro paciente la carga de fibrilación auricular, si podemos hacer una monitorización en él y determinar cuánto tiempo el paciente está cursando con la arritmia, actualmente se ha determinado pues, que los pacientes con mayor carga de fibrilación auricular van a cursar con mayor riesgo de eventos tromboembólicos, como podemos ver en este estudio, donde aquellos pacientes que cursaban con un porcentaje de carga de fibrilación de 11.36% o más, tenían más eventos tromboembólicos. Así como podemos ver, esto aumentaba hasta 3 veces el riesgo de presentar eventos tromboembólicos, incluso ajustando para la escala de CHAS-VASc. De ahí la importancia de no solamente determinar un CHAS-VASc, sino también determinar la carga de fibrilación en el paciente, porque finalmente esto también se va a asociar a mayor sintomatología y menor calidad de vida en ellos.
Y finalmente, determinar la gravedad del sustrato. En este rubro hay que hacer una pregunta importante. ¿Por qué el paciente en este momento está cursando con fibrilación auricular? ¿Cuáles son las comorbilidades, los factores de riesgo que tiene este paciente para que el paciente presente la arritmia y persista en el tiempo con ella? Todas estas van a favorecer cambios estructurales en la aurícula, que finalmente va a llevar al paciente a la miocardiopatía auricular denominada esta, la fibrosis de la misma aurícula por los cambios que se generan de manera electromecánica. Y entonces, ¿qué factores nos van a favorecer el aumento o el desarrollo de mayor sustrato, por lo tanto, persistencia de la fibrilación auricular? Pues tenemos varios de ellos. Principalmente la edad, la insuficiencia cardíaca, así como varios factores de riesgo cardiovasculares, como, bueno, de estos clásicos, la hipertensión y la diabetes, también el hecho de ya haber presentado un evento vascular cerebral y el tamaño de la aurícula. Tan solo la edad es el factor predictor más importante para el desarrollo de fibrilación auricular permanente. Y bueno, finalmente, ¿cómo tenemos que aterrizar esta caracterización en nuestros pacientes? Finalmente, cuando hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular, tenemos que hacer una historia clínica completa de nuestro paciente. Tenemos que determinar las 4 S, las 4 Fs y dentro de ella determinar qué factores de riesgo tiene el paciente, qué factores concomitantes tiene para el desarrollo de la fibrilación auricular y de persistencia de esta. Así como tenemos que hacer una evaluación, con el electrocardiograma, el cual no solamente nos va a decir el diagnóstico, también podemos inferir mediante el análisis del mismo, si el paciente tiene cardiopatía estructural y también ciertas implicaciones en el mismo que nos pudieran limitar a la hora de iniciar tratamiento farmacológico. También determinar varios estudios de laboratorio que estarían fungiendo como desencadenantes en la fibrilación auricular. Y finalmente determinar si el paciente tiene cardiopatía estructural mediante un ecocardiograma transtorácico. Son algunos pacientes seleccionados los cuales se beneficiarán de una investigación mayor, por ejemplo, evaluar la sintomatología mediante la carga de la fibrilación auricular con monitorización Holter, algunos pacientes con una evaluación más a fondo de la estructura mediante ecocardiograma transesofágico, entre otros estudios. Y bueno, concluyo mi presentación con lo siguiente. La fibrilación auricular, al ser la arritmia sostenida más frecuente, implica una carga significativa para los pacientes, los médicos y los sistemas de salud en el mundo. Actualmente se están haciendo esfuerzos muy grandes para obtener más información de cómo prevenir esta arritmia y cómo tratarla de la manera más adecuada. Y la caracterización estructurada de la fibrilación auricular ayuda a mejorar el tratamiento personalizado de los pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular. Y es la atención y el análisis, así como el diagnóstico integral de esta arritmia, lo que nos ayudará a tener mejores desenlaces clínicos en nuestros pacientes. Muchas gracias. Damos paso al doctor Javier Antezana Castro. Espero poder ver de aquí bien. Era un poco lejos, ¿no? Pero bueno. Bueno, muy buenos días o tardes a todos. Primero agradecer a Mecardio que nos ha hecho esta invitación y que hemos querido que la gente de la unidad coronaria, gente muy valiosa, participe de este simposio. Y yo hablaré sobre la evidencia científica del uso de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular y en algunas situaciones vulnerables. Estos son los conflictos de interés. Bueno, y recordar, ya lo venía diciendo Axel, que la fibrilación auricular pues es el tipo más común de arritmia cardíaca. Y ustedes deben saber que esto, a partir de los años del 2010, un poquito antes, se trajo nuevamente esta arritmia al escenario de la cardiología y de la enfermedad cardiovascular. Sabemos que existe un crecimiento potencial del número de casos por estas variables epidemiológicas que tenemos hoy en día, es decir, una población que vive más y por lo tanto más pacientes con fibrilación auricular vemos y veremos en un futuro.
La fibrilación auricular pues incrementa el riesgo de evento vascular cerebral hasta 5 veces, de insuficiencia cardíaca hasta 3 veces y duplica la mortalidad cardíaca. Existe una interacción de diferentes factores de riesgo y de patología que favorece el desarrollo de la fibrilación auricular y por otro lado puede ser un factor no solamente predisponente, sino un factor de peor pronóstico. Y el día de hoy hablaremos fundamentalmente del paciente con edad avanzada, del paciente con algún grado de disfunción renal, del paciente con cardiopatía isquémica y fundamentalmente el paciente que debe ser llevado a intervención coronaria percutánea, ¿sí? ¿Cuál es el mejor esquema de tratamiento? Y también al finalizar, Montse hablará sobre la relación trombosis-cáncer y fibrilación auricular-cáncer y la anticoagulación en este grupo de pacientes. Entonces, recordar que dentro de estas variables que han sido identificadas y publicadas ya en la Sociedad Europea de Cardiología, vean cómo existe un incremento significativo de acuerdo a los grupos etarios. Es decir, a mayor edad hay un incremento significativo que puede ser hasta 10 veces superior, digamos, a la población normal para desarrollar fibrilación auricular. Los pacientes con cardiopatía isquémica, es decir, y que aquellos que necesitan ser llevados a intervención coronaria, y los pacientes con disfunción renal en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica tienen un incremento muy significativo para el desarrollo de fibrilación auricular. Cronológicamente, los estudios que han explorado la utilidad de la anticoagulación en fibrilación auricular datan desde los años 80, donde se exploró la utilidad de los antagonistas de vitamina K versus placebo, para posteriormente el bloqueador directo de trombina y los bloqueadores del factor 10 de la coagulación. Es en esta forma cronológica en que fueron apareciendo los estudios y finalmente los estudios que exploran la utilidad de la anticoagulación en los diferentes tipos de pacientes que son llevados a intervención coronaria percutánea. Para empezar a revisar un poco la evidencia científica, es importante recordar que casi todos los estudios tienen que tomar en cuenta. ¿Hice algo mal o cómo regresamos o no? Vale. Si todos los estudios parten de que la warfarina, como un antagonista de vitamina K, fue explorado en los diferentes escenarios versus aspirina o placebo. Y en estos estudios se logró demostrar que la warfarina podía disminuir hasta un 64% el riesgo relativo para el desarrollo de evento vascular cerebral y embolismo sistémico, y adicionalmente una reducción del 20% de mortalidad. O sea, a partir de este momento es que los estudios que se desarrollan para compararse con esto ponen, digamos, muy en alto esta situación, y muchos de estos estudios obviamente obedecen a este criterio de no inferioridad, es decir, buscar fármacos que puedan ser al menos tan capaces de reducir esta tasa de evento vascular cerebral y embolismo, pero que tengan menos riesgo de hemorragia, es decir, y menos interacciones farmacológicas o con medicamentos o con alimentos que lo tenía la warfarina. De tal suerte que estos estudios, ¿verdad?, comparan diferentes mecanismos de acción como la inhibición de trombina, la inhibición del factor 10 directo, tienen diferentes biodisponibilidades, no hay un efecto, digamos, con alimentos, excepto, bueno, rivaroxaban, que en las dosis de 20 y 15 miligramos es mejor con alimentos por su absorción, y el tiempo de la tasa media o tasa máxima, la depuración es en edoxaban 50%, 27% para apixaban, 33% para rivaroxaban y el 85% para dabigatran. Sí, por esto es importante a la hora de elegir el tratamiento anticoagulante. Otro punto que ya les comentaba son estudios de no inferioridad por esta situación que deben ser al menos tan eficaces como warfarina. La mayor parte de los estudios son doble ciego, doble dummy, es decir, doble simulación, excepto RELY con dabigatran, que es abierto para warfarina, y en este se exploran dos diferentes dosis, 110 miligramos 2 veces al día, 150 miligramos 2 veces al día, y se compara contra warfarina
con un intervalo de INR de 2 a 3. Rivaroxaban lo hace con 20 miligramos una vez al día y 15 miligramos en pacientes seleccionados, es decir, en aquellos pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 50 mililitros por minuto. Apixaban explora 5 miligramos 2 veces al día o 2.5 miligramos 2 veces al día en pacientes seleccionados, es decir, pacientes que tuvieran al menos 2 de los siguientes criterios, es decir, más de 80 años, más de 1.5 miligramos por decilitro de creatinina o que tuviera un peso inferior a 60 kilogramos. Este estudio, Averroes, explora de forma interesante y significativa la utilidad de Apixaban 5 miligramos 2 veces al día o la dosis reducida en pacientes seleccionados versus aspirina. Es un estudio de superioridad. Y finalmente, el último estudio, con 21,000 pacientes, es un estudio que explora 2 dosis de Doxaban, ¿verdad? 30 y 60 miligramos una vez al día en pacientes seleccionados, es decir, los mismos criterios de función renal, etcétera, contra warfarina. El primer estudio nos demuestra en eficacia, es decir, la disminución significativa con una P para no inferioridad a favor de 110 miligramos versus warfarina. No es superior, esta dosis no logra el criterio de superioridad y lo hace 150 miligramos versus warfarina, tanto para la eficacia, es decir, una reducción de 34% de riesgo relativo para evento vascular cerebral, tanto en el punto de no inferioridad como de superioridad. Sin embargo, el precio a pagar, digamos, es una tasa de sangrado mayor en la dosis de 150 miligramos. Es decir, hay algunas, por ejemplo, FDA, que no ha aceptado aún la dosis de 110 miligramos como una estrategia de reducción de eventos vasculares cerebrales. El primer bloqueador del factor 10 específico es Rivaroxaban y fue publicado en el año 2011, conducido por Manish Patel, y quien demostró en este estudio, bajo el criterio de no inferioridad, una reducción de los eventos vasculares cerebrales y de embolismo sistémico significativo para no inferior, es decir, es no inferior a warfarina, sin embargo no superior. Y recordar que en este estudio diseñado metodológicamente y de forma preespecificada, que había 2 tipos de análisis. Uno, intención a tratar, es decir, aquí no hay diferencia estadísticamente significativa, y la versión en tratamiento, es decir, donde garantizamos que el paciente sí estaba tomando el tratamiento. En esos pacientes sí se alcanzó, digamos, los mejores resultados. En este estudio también podemos ver que el punto principal de seguridad, es decir, hemorragia mayor o no mayor clínicamente relevante, no se cumple, digamos, a favor de Rivaroxaban, es decir, no supera a warfarina en esta disminución de eventos hemorrágicos, y la necesidad de transfusión por disminución, digamos, de la hemoglobina más allá de 2 gramos es superior en el grupo de Rivaroxaban versus el grupo de warfarina. El estudio de Aristotle con Apixaban en las dosis de 5 miligramos o 2.5 miligramos en aquellos pacientes selectos, en más de 18,000 pacientes se demuestra una disminución en el objetivo primario de 21% a favor de Apixaban versus warfarina. Aquí se cumple el criterio de no inferioridad y también el criterio de superioridad. En los pacientes con sangrado mayor se vio una reducción significativa del 31% a favor de la estrategia o del fármaco investigado. Ya les decía, Averroes es un estudio que también explora la utilidad de Apixaban versus aspirina y demuestra una reducción significativa de eventos vasculares cerebrales, estadísticamente significativo, del 55% para evento vascular cerebral y sin diferencia en cuanto a la tasa de hemorragia, es decir, la misma tasa de hemorragia para ambos fármacos. Finalmente, el estudio Engage Atrial Fibrillation, TIMID 48, demuestra más o menos de forma semejante que la dosis máxima de Doxaban de 60 miligramos logra reducir eventos isquémicos cerebrales, pero a expensas de una tasa mayor de hemorragia de un 20%. En forma general, diríamos que los anticoagulantes directos favorecen a la reducción de evento vascular cerebral de tipo isquémico, fundamentalmente una reducción del evento hemorrágico. No hay, digamos, un punto
significativo sobre infarto de miocardio y la mortalidad pudiera estar reducida en algunos de los estudios, pero no en todos. Un punto importante en cuanto a seguridad es la disminución de la hemorragia intracraneana a expensas de una mayor tasa de hemorragia gastrointestinal, y ya veremos quizás en algunos de los estudios cuál es este comportamiento. Decíamos que las diferentes dosis de apixaban demuestran una reducción importante o significativa del evento vascular cerebral. Dabigatran lo hace con la dosis de 150 miligramos, pero no con 110. Rivaroxaban sí reduce los eventos vasculares, pero a expensas de una tasa mayor de hemorragia gastrointestinal. Y edoxaban con la dosis de 60 miligramos, la que prueba eficacia, también incrementa de forma significativa la hemorragia gastrointestinal, es decir, algunos de estos precios a pagar. Y la hemorragia intracraneana, afortunadamente, todos los fármacos o los anticoagulantes directos disminuyen de forma significativa esta hemorragia, que es fundamentalmente la más temida en cuanto a la repercusión. En este esquema pueden ver ustedes, por ejemplo, si nos preguntamos, apixaban en las dos diferentes dosis reduce significativamente un 21% de riesgo de evento vascular cerebral y también de 31% de hemorragia mayor. Rivaroxaban disminuye la tasa de eventos, no muy significativo, pero incrementa la tasa de hemorragia a favor, digamos, o sin una relativa mejoría sobre warfarin. Y así el comportamiento de estos anticoagulantes demuestran en forma general su utilidad en el manejo de en la fibrilación auricular. Y decíamos que un punto relevante pues, es la disfunción renal en pacientes con fibrilación auricular. Estos pacientes pues, tienen anormalidades de la pared del vaso, fundamentalmente por fibrosis auricular, como ya bien lo comentaba Axel. Hay una hipertrofia de los miocitos y una serie de procesos que favorecen, digamos, la alteración en la pared del vaso, factores vasculares como la aterosclerosis acelerada y la disfunción endotelial. Todos conocemos y vemos día con día pacientes con insuficiencia renal que son sometidos a coronariografía y vemos el grado de aterosclerosis y del grado de calcificación de las arterias, y que esto puede estar mediado también por las alteraciones de la vitamina D, del fósforo y el calcio en pacientes con enfermedad renal crónica. Otra de las alteraciones en el flujo está la dilatación auricular, la pérdida de la contracción auricular, así también como la disminución del flujo de llenado y de salida en la orejuela. Hay aspectos importantes que incrementan la hipercoagulabilidad, como la trombina, la acción de trombina-antitrombina, mayor liberación de dímero D y de protonina 1,2, que favorecen pues, la disfunción plaquetaria y que van a contribuir a los elementos protrombóticos. Y los pacientes con enfermedad renal crónica tienen eventos hemorrágicos mucho más frecuentes que los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Y esto se debe fundamentalmente a alteraciones propias de la función plaquetaria, a la interacción de la plaqueta vaso y otras alteraciones que favorecen un efecto o un estado prohemorrágico. Por lo tanto, en estos pacientes el uso de antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes, etcétera, van a favorecer estas complicaciones. Este análisis muestra de una corte de 132,000 pacientes, un poco más, lo que decíamos, es decir, los pacientes con disfunción renal no terminal tienen mayor tasa de eventos vasculares cerebrales, más embolismo sistémico y una tasa mayor de hemorragias importantes. Otro punto que es importante y que hemos ido aprendiendo con el uso de los anticoagulantes orales directos es el empeoramiento de la función renal durante el tratamiento. Y esta se define como una disminución de la tasa de filtrado glomerular más de 20% durante el primer año de tratamiento. Esto se presentó en 26% de los pacientes en Rocket y un 13% en los pacientes con Aristóteles. Esto obviamente va a disminuir, ¿verdad? O va a incrementar la tasa de eventos embólicos y la muerte cardiovascular. En estos estudios, en ambos, como veremos más adelante, se respeta, digamos, esta ganancia en el objetivo primario general de disminución de eventos isquémicos y de la tasa de hemorragia mayor. En el estudio propiamente de Aristóteles vemos que, independientemente de la tasa de filtrado glomerular, no existe, digamos, una variación en cuanto
a la eficacia y a la seguridad, sobre todo de la disminución de eventos vasculares cerebrales. Independientemente de la exploración, sea con Crocov o CKD-EPI, ¿verdad? Y diferentes niveles de tasa de filtrado glomerular, se tiene los mismos resultados, es decir, no hay interacción de estas variables con los resultados globales del estudio, es decir, la reducción de eventos vasculares cerebrales, ni de la tasa de sangrado mayor. Y lo que es importante en Aristóteles también hay una disminución, una tendencia importante y significativa a reducción de la mortalidad cardiovascular. Y particularmente este tema es importante porque los pacientes quizás más vulnerables son los pacientes añosos, es decir, pacientes de más de 75 años de edad y que sabemos que tenemos una tasa mayor a medida que va aumentando el grupo etario. Esto obviamente tiene una paradoja y es que a mayor necesidad de anticoagulación, menor uso en este grupo de pacientes. Es decir, en estos pacientes, cuando llegan a consulta o a los hospitales, nos cuesta más trabajo pensar en la anticoagulación, porque decimos, bueno, es que ya tiene 85 años o cerca de los 90. Entonces, ojo, porque en estos pacientes no debemos, digamos, de escatimar el tratamiento únicamente por la edad. En México ya hay algunas, bueno, a ver si lo puedes regresar, ¿no?, a la pantalla. No me acostumbro mucho a verme de lado, así como que... Bueno, entonces decíamos que en México tenemos datos también sobre estos grupos etarios de más de 70 años, donde estamos en este punto. Esta publicación que está en archivos de cardiología muestra también cómo nuestra población, casi un 8-10% más de 80 años, es decir, pacientes con fibrilación auricular. Y como pueden ver en los diferentes estudios, la tasa de eventos vasculares cerebrales en embolismo sistémico, así como de la hemorragia mayor, es superior en los pacientes de 75 años versus los pacientes de menores de 75 años. En todos los estudios, estos pacientes tienen mayor riesgo embólico y mayor riesgo hemorrágico. Ya en Averroes decíamos, hay una disminución a favor de apixaban versus aspirina, una reducción que es más patente en más de 75 años, alcanzando un 67% de reducción de riesgo relativo. Lo hace como todo el estudio, pero más pronunciado en este grupo sin un incremento de hemorragia mayor. La mayor parte de los estudios con anticoagulación directa demuestran este punto de eficacia, por lo menos de no inferioridad versus warfarina, pero solamente en algunos vemos que el comportamiento de seguridad es a favor del fármaco explorado. Es decir, en otros, pues la tasa de hemorragia mayor permanece siendo igual o a veces ligeramente superior que warfarina. Y es decir, en el mundo real y la información que deriva del mundo real demuestra más o menos lo que acabamos de decir. Es decir, por ejemplo, en el mundo real el uso de apixaban más warfarina demuestra reducciones de la tasa de eventos vasculares cerebrales y embolismo sistémico, más o menos de forma significativa, muy significativa probablemente en el evento vascular hemorrágico, y de la misma forma dabigatran, decíamos, en estos pacientes va a mostrar en esta dosis de 150 miligramos una disminución del evento hemorrágico. Rivaroxaban lo hace fundamentalmente en el evento isquémico, pero no en el evento de embolismo sistémico. Y en pacientes geriátricos, fundamentalmente, que este es el punto, en apixaban vemos que hay una disminución de la hemorragia gastrointestinal, de la hemorragia intracraneana y de otro tipo de hemorragias. En dabigatran se conserva esta ganancia sobre hemorragia intracraneana y otros, pero no en global, digamos, sobre todo en hemorragia gastrointestinal, lo mismo que para rivaroxaban. No hay disminución de hemorragia gastrointestinal, sí, importantemente, de hemorragia intracraneana y no favorable para otro tipo de hemorragias. Es importante también, y esta publicación es del 2020, donde se hace una subanálisis de qué pasa con los pacientes que son dosificados, digamos, a 2.5 miligramos por haber cumplido dos criterios de estos tres, y vemos cómo aquí en rojo y azul están las dosis estándar del tratamiento versus las dosis reducidas, donde se conserva
la ganancia de la eficacia y la seguridad en este grupo de pacientes. En el punto de cardiopatía isquémica o IO, intervención coronaria percutánea, sabemos muy bien que el tratamiento de la terapia dual antiplaquetaria en pacientes con síndrome coronario agudo no es suficiente como tratamiento en pacientes con FA, y también sabemos que en pacientes con cardiopatía isquémica el uso de warfarina no es superior, digamos, a el uso de la terapia dual antiplaquetaria. Por lo tanto, esto obedece a una fisiopatología diferente, es decir, en síndrome coronario agudo, el inicio de la agregación plaquetaria y posteriormente la incorporación de fibrina, versus en fibrilación auricular, que hay un incremento significativo de fibrina. Es fuerte la relación epidemiológica entre enfermedad coronaria y fibrilación auricular, casi 20-45% de los pacientes con enfermedad coronaria. Hay mayor envejecimiento de la población. Entre 20 y 45% de los pacientes con FA y enfermedad coronaria requieren revascularización, particularmente en Aristóteles. Casi el 25% de los pacientes fueron llevados a intervención coronaria percutánea. Partiendo también del background, diríamos, este metaanálisis demuestra que el mejor tratamiento para pacientes con fibrilación auricular, ¿verdad?, es la terapia triple, pero la tasa o el riesgo de hemorragia es muy importante y por lo tanto había que buscar, digamos, alguna nueva alternativa. Se han identificado igual muchas variables que debemos de tomar en consideración para encontrar aquellos pacientes que son más vulnerables a hemorragia. Y el día de hoy, en los lineamientos internacionales, la hemorragia cobra un papel muy importante, es decir, iniciamos la estratificación del riesgo del paciente isquémico a partir del riesgo hemorrágico. Igualmente, en pacientes con síndrome coronario agudo debemos de identificar aquellos pacientes de más de 75 años de edad, con disfunción renal, hepática, cáncer, que ya veremos, anemia, trombocitopenia, fístulas arteriovenosas, hemorragia intracraneana, problemas de diátesis hemorrágica, transfusiones previas, el uso de anticoagulación oral o de antiinflamatorios no esteroideos y la planeación de una cirugía reciente. Y decíamos que el estudio que inicia o abre la puerta a la terapia dual en anticoagulación es el estudio WEST. Es un estudio de seguridad con una población pequeña, es decir, 570 pacientes, que compara el desenlace de seguridad versus la terapia triple, que era la terapia convencional, es decir, antagonista vitamina K más clopidogrel más aspirina, versus warfarina y clopidogrel. 69% de los pacientes tenían FA y fueron llevados a intervención coronaria percutánea. Y en este estudio de seguridad se ve claramente que los pacientes que tienen la terapia dual tienen menos tasa de hemorragia mayor o de hemorragia, la sumatoria de hemorragia mayor o menor. Y se deja ver que aunque este estudio no tiene el poder estadístico como para definir eventos isquémicos, que tienen una tasa menor de mortalidad, de infarto y de evento vascular de tipo isquémico. Cronológicamente, la aparición de los estudios que exploran la utilidad de estos fármacos es a partir del 16 con Pioneer, Ridual con dabigatran, Augustus con apixaban y Entrust fibrilación auricular con edoxaban. Las características de estos estudios, bueno, casi todos son abiertos, tienen una población de 2.000, 2.000, 4.000 Augustus, 1.500 Entrust y exploran ahora diferentes fármacos, es decir, bloqueadores de factor 10, pero en diferentes dosis, como se probara, digamos, en los estudios randomizados, los grandes ensayos clínicos. La mayor parte de estos estudios tratan de mostrar superioridad sobre la estrategia previa, es decir, antagonista vitamina K más terapia dual antiplaquetaria. El primer estudio reportado es el estudio Pioneer en pacientes llevados a ICP. Explora 3 diferentes versiones, la versión WEST, que es rivaroxaban 15 miligramos más clopidogrel, la versión Atlas, que es una dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día, más terapia dual antiplaquetaria, versus rivaroxaban 15 miligramos aspirina después de los 6 meses, y la terapia triple, es decir, pacientes que recibieron antagonista de vitamina K, clopidogrel más warfarina, y que a los 6 meses se convirtieron a vitamina K más aspirina.
Este estudio demuestra que estas dos diferentes dosis son superiores en seguridad a la terapia triple, es decir, es más seguro una terapia dual que una terapia triple. Y la reducción de riesgo absoluto hace que el número necesario a tratar sea muy bajo para encontrar, digamos, disminuir este evento deleterio. No sé si soy yo o como que no. ¿Ya está? Bueno, entonces, ese estudio, a diferencia del anterior, intenta probar no solamente, digamos, que apixaban sea no inferior en esta estrategia triple, sino posiblemente superior, de acuerdo a la definición de sangrado mayor de la Sociedad Internacional de Trombosis, pero también en una versión de un diseño 2x2 factorial, incluye el uso o no de aspirina después de la primera aleatorización, es decir, para saber si realmente la aspirina puede o no estar incrementando el riesgo de hemorragia. Entonces, esta es la primera aleatorización. Son más de 4,000 pacientes que reciben o una dosis de apixaban 5 o 2.5 versus una estrategia de antagonista vitamina K entre 2 y 3. Posteriormente son aleatorizados a recibir o no aspirina. Y el objetivo primario es esta reducción de sangrado mayor de acuerdo a la Sociedad Internacional de Trombosis, es decir, un descenso mayor de 2 gramos, la necesidad de transfusión, etc. Al comparar el objetivo primario, vean que hay una reducción casi de 4 puntos porcentuales, 4.2 de riesgo absoluto, a favor de la dosis de apixaban, es decir, de la versión apixaban versus antagonista de vitamina K, es decir, cumple el criterio de no inferioridad y superioridad a favor del anticoagulante directo. En Augustus hay 3 poblaciones que fueron estudiadas, tanto para el tratamiento médico como aquellos pacientes que eran intervenidos por síndrome coronario agudo y aquellos que eran llevados por intervención coronaria electiva. Es decir, en todos ellos se cumple este criterio. Aquí hay 56% riesgo relativo, aquí hay un 32%, y en todos, digamos, conserva este equilibrio, el objetivo primario. Al incorporar aspirina a esta estrategia, vemos cómo la aspirina aumenta de forma significativa la tasa de sangrados, es decir, favorable, digamos, al placebo, es decir, a aquellos pacientes que no recibieron la aspirina en el proceso de aleatorización post-anticoagulante directo. Y finalmente el último estudio con unos 1.500 pacientes es el estudio que explora edoxaban con 60 miligramos o 30 de acuerdo a las características de los pacientes y que son aleatorizados después de 4 o 5 días de haber retirado el introductor a recibir esta versión, y el punto primario también es una de seguridad, una disminución de la tasa de hemorragia mayor de acuerdo a esta definición. Y aquí vemos cómo se cumple para no inferioridad, pero no para superioridad, el uso de edoxaban versus warfarina. Las guías de manejo de síndrome coronario agudo han insistido en estratificar el riesgo hemorrágico para definir cuál es la mejor estrategia terapéutica. Y en la mayor parte de ellos vemos hoy en día que se decantan por una terapia triple en pacientes con FA y son llevados a PCI, siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos un tiempo reducido de la dosis de aspirina o del papel de la aspirina. Posteriormente a la semana, ¿verdad?, tenemos paciente con una estrategia por default, es decir, al paciente que no tiene ni alto riesgo hemorrágico ni alto riesgo isquémico, seguimos con una terapia doble, es decir, un anticoagulante directo más un antiagregante únicamente, y podemos seguir hasta los 12 meses. En aquel paciente de alto riesgo hemorrágico, es acortar el tiempo de terapia antiplaquetaria hasta los 6 meses y posteriormente seguirnos con el anticoagulante directo solamente. Y aquellos pacientes con alto riesgo isquémico, pues la terapia triple se puede prolongar hasta 1 mes y posteriormente terapia doble con un anticoagulante directo y un antiagregante plaquetario. Una actualización de ello pues fue publicado el 20, donde vemos que tanto en pacientes con síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico, debemos de definir la estrategia, es decir, si no tenemos antagonistas de vitamina K, decantarnos por un anticoagulante directo,
después de la angioplastía, ¿verdad? Solamente una semana la aspirina o máximo hasta un mes. Igualmente en síndrome coronario crónico, tratar de reducir esta situación. Y un suplemento a esta actualización fue publicado un año más tarde, en el cual de forma... que de forma interesante ven cómo se incorpora en pacientes con síndrome coronario agudo con intervención coronaria percutánea la utilidad de un anticoagulante directo, ya sea fundamentalmente recomendado ticagrelor más aspirina, para el grupo probablemente de más riesgo hemorrágico, pero recordar que en plató la población, digamos, vulnerable no tenía alto riesgo hemorrágico y también era favorecedor, digamos, a pacientes con poblaciones como mayores de 75 años. En ICP electiva, pues se recomienda durante la primera semana anticoagulante directo más clopidogrel o aspirina, más aspirina, y posteriormente de la semana únicamente con terapia dual. De esta misma forma, hombre, pues ya empiezo a pensar que no soy yo. Bueno, entonces hay que considerar que tenemos algunos aspectos pre-procedimiento que evaluar. Y esto obviamente lo hacemos todos los días, el ejercicio, la entrega de guardia, es decir, definir cuál es el riesgo isquémico, cuál es el riesgo hemorrágico, definir cuál es la mejor estrategia para ICP, un acceso vascular, seleccionar los stents de nueva generación y en el postprocedimiento es un monitoreo cerrado y una revaloración del riesgo, tanto hemorrágico como isquémico, de acuerdo a la evolución de los pacientes, y recomendación del uso de inhibidores de pompa de protones para aquellos pacientes suspender o no utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, aspirina debe utilizarse durante el periodo preprocedimiento hasta máximo una semana. Es razonable en algunos pacientes con riesgo trombótico hasta un mes, pero después del mes no recomendado continuar con aspirina. Esto lo recomienda la actualización del Colegio Americano de Cardiología. Y descontinuar el inhibidor P2Y12 al año en la mayoría de los pacientes o 6 meses cuando los pacientes tienen alto riesgo hemorrágico y continuar sobre todo durante un año con esa estrategia. Por lo tanto, una estrategia de terapia doble con un anticoagulante directo y un inhibidor P2Y12 con el uso de aspirina en el periprocedimiento debe ser probablemente la estrategia por default a seguir en la mayor parte de los pacientes. Y bueno, esta es una versión simplificada de lo que les acabo de decir, que está al alcance de todos ustedes en las guías de manejo o en las actualizaciones. Para concluir, digamos que la anticoagulación directa o los anticoagulantes directos han demostrado su eficacia y seguridad en el amplio espectro de la fibrilación auricular. La elección de un anticoagulante directo debe realizarse de forma individualizada, de acuerdo a las características del paciente y de los ensayos clínicos y de la experiencia en el mundo real. En pacientes geriátricos debe evitarse el abandono de la anticoagulación. En pacientes con disfunción renal debe monitorizarse al menos los primeros 3 meses la tasa de filtrado glomerular y evaluar el empeoramiento de la misma, por lo tanto, un monitoreo cerrado. Los anticoagulantes directos deben preferirse al antagonista de vitamina K en pacientes que son sometidos a intervención coronaria percutánea. El uso de la aspirina debe restringirse a la primera semana, quizás prolongarse a un mes, pero no más de esto en estos pacientes. Entonces, el uso de terapia dual con anticoagulantes directos e inhibidor P2Y12 debe ser el objetivo en la mayor parte de los pacientes. Muchas gracias. Vamos a dar paso con nuestro último tema, con la doctora Montserrat Carrillo. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema tan relevante y que ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, la trombosis en pacientes con cáncer.
Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy serán algunas generalidades acerca de este tema, cuáles son los factores de riesgo que tienen los pacientes con cáncer para el desarrollo de eventos tromboembólicos venosos, qué hay acerca de la relación entre la fibrilación auricular y el cáncer, la estimación del riesgo de la de eventos tromboembólicos venosos en pacientes con cáncer, cómo realizamos la tromboprofilaxis, cómo se da el tratamiento anticoagulante de los eventos tromboembólicos venosos en pacientes con cáncer y también cómo hacemos la estimación del riesgo de tromboembolismo en pacientes con cáncer y fibrilación auricular y el tratamiento anticoagulante en este grupo de pacientes. Y bueno, ya la teoría de Virchow fue descrita desde 1856, hace ya muchísimo tiempo, y vemos cómo de forma muy clásica todos conocemos que el cáncer es un estado de hipercoagulabilidad que favorece al desarrollo de trombosis. Adicionalmente, estos pacientes presentan algunos otros factores que los predisponen, como la misma terapia oncológica a la que se exponen, el hecho de que necesitan muchas veces transfusiones frecuentes y tienen abundantes comorbilidades. En cuanto al punto de la éstasis sanguínea, bueno, pues son pacientes que muchas veces tienen movilidad restringida, pueden tener invasión vascular tumoral, estados de hiperviscosidad, depresión de volumen, como resultado pues de la exposición al tratamiento para el cáncer, si tienen pues por ejemplo mucho vómito o diarrea, el desarrollo de arritmias en estos pacientes y también lesión endotelial prácticamente relacionada al tratamiento oncológico al que se exponen, así como el hecho de que tienen muchos de ellos catéteres venosos centrales por periodos prolongados, meses, ¿no? Así como los catéteres puerto. Entonces, los episodios de tromboembolismo venoso y tromboembolismo arterial en pacientes con cáncer son más frecuentes que en la población general. Más o menos 1/3 de los eventos de tromboembolismo venoso son asociados al cáncer y muchas veces estos eventos de tromboembolismo venoso son la primera presentación en pacientes con cáncer. En cuanto a la comparación con la población general, bueno, los eventos tromboembólicos venosos son 4 a 7 veces más frecuentes en esta población. Y una vez que se ha presentado este problema, bueno, pues los pacientes con cáncer tienen 2 veces mayor riesgo de recurrencia de estos mismos eventos. Es un marcador de mal pronóstico y constituye actualmente la segunda causa de mortalidad después pues, de la enfermedad oncológica en estos pacientes. Y bueno, la mitad de estos eventos de tromboembolismo venoso son detectados de forma incidental. Pero esto no quiere decir que esto no requiere tratamiento, sino que el tratamiento de los eventos tromboembólicos venosos detectados de forma incidental, pues requiere igualmente anticoagulación. Los factores de riesgo los podemos dividir en los que están relacionados al paciente, ¿no? Son pacientes que probablemente son mayores, el hecho de que sean de raza negra los predispone a estos eventos con mayor frecuencia, el hecho de que tengan infecciones, obesidad, enfermedad renal. Podemos también tener ciertos factores relacionados a la enfermedad oncológica y sabemos que ciertos tipos de cáncer predisponen con mayor frecuencia a los eventos tromboembólicos venosos, como pacientes que tienen tumores primarios del sistema nervioso central, cáncer pancreático, gástrico, esofágico, ovárico, pulmonar, linfoma no Hodgkin y pacientes con mieloma múltiple. El hecho de que tengan enfermedad metastásica los predispone con mayor frecuencia a los eventos tromboembólicos venosos y la presencia de amiloidosis cardíaca en pacientes que tienen discrasias de células plasmáticas. En cuanto a los factores relacionados al tratamiento en estos pacientes que los predisponen a este tipo de eventos, bueno, tenemos que la cirugía oncológica y el tratamiento sistémico los incrementa pues el riesgo de estos eventos en este grupo de pacientes y, por ejemplo, ciertas terapias como los inmunomoduladores utilizados para el mieloma múltiple representan pues un mayor riesgo de eventos tromboembólicos, así como los inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial y el uso de inhibidores de los puntos de control inmunitario. Que hay acerca de la fibrilación auricular y el cáncer, que es otro estado, ¿no? Que, bueno, predispone a los pacientes a eventos tromboembólicos arteriales. Bueno, ya conocimos por parte del doctor Axel Iram que es la arritmia más común en la población general. Afecta más o menos al 2% de la población general y el cáncer y la fibrilación auricular comparten factores de riesgo en común, así como el cáncer mismo y la enfermedad coronaria. Estos factores de riesgo en común, bueno, son diabetes, hipertensión, enfermedad cardiometabólica y la incidencia de fibrilación auricular es mayor en pacientes con cáncer en relación pues a los pacientes que no tienen alguna neoplasia.
El riesgo parece ser más alto de presentar esta arritmia en los primeros 90 días posterior al diagnóstico de cáncer. Y ciertas terapias como los inhibidores de la tirosinasa de Bruton, como el ibrutinib utilizado en la leucemia linfocítica crónica, predispone a los pacientes hasta un 16% de riesgo de presentar fibrilación auricular. Vamos a ver que el riesgo de fibrilación auricular va a variar de acuerdo al tipo de cáncer, ¿no? Sabemos que entonces los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de presentar fibrilación auricular que los pacientes que no tienen cáncer. Y en este estudio, que presenta información de una base de datos de pacientes en Corea de 2009 a 2016, incluyó a más de 800,000 pacientes con cáncer. Y bueno, los compararon con 2 sujetos control a cada uno. Hicieron un seguimiento 4.5 años y encontraron una incidencia de fibrilación auricular de 6.6 por 1,000 pacientes año. El cáncer fue un predictor independiente de fibrilación auricular y de acuerdo a esta tabla, vemos cómo pacientes con mieloma múltiple tenían mayor riesgo de presentar fibrilación auricular, y en cuanto a los pacientes que tenían tumores sólidos, bueno, tenemos que el cáncer de esófago es el que presentó mayor riesgo y el que presentó menor riesgo fue el cáncer gástrico. ¿Cómo estimamos el riesgo de tromboembolismo en los pacientes con cáncer? Bueno, esto lo podemos hacer en el contexto intrahospitalario, con el score de Padua, por ejemplo, y lo podemos hacer con este score de Khorana en el contexto ambulatorio. El score de Khorana toma en cuenta estas 6 variables, si el paciente tiene cáncer pancreático o gástrico, se considera de muy alto riesgo, pulmonar, ginecológico, vesical, testicular, linfoma de alto riesgo, niveles de hemoglobina, leucocitos y plaquetas, así como un índice de masa corporal de más de 35 son características que suman 1 punto todas ellas. La primera suma 2 puntos y entonces podemos catalogar a los pacientes en el contexto ambulatorio que tienen cáncer como que presentan pues un riesgo bajo, moderado o alto para presentar este tipo de eventos. Sabemos pues que todos los pacientes con cáncer que están hospitalizados, y es algo que vemos frecuentemente en nuestro hospital, ¿no?, que llegan hospitalizados por alguna causa cardiovascular como insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, los pacientes se benefician de una tromboprofilaxis intrahospitalaria. También es el caso para los pacientes que se van a someter a cirugía oncológica, en los cuales el riesgo de tromboembolismo venoso es 2 a 3 veces más alto que en los pacientes que no tienen cáncer. ¿Cómo podemos hacer esta tromboprofilaxis? Bueno, esto se puede hacer con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular, una dosis de enoxaparina, 40 miligramos 12 horas antes de la cirugía y 40 miligramos diariamente posterior al evento quirúrgico. La continuación de la anticoagulación en este contexto debe ser 7 a 10 días posterior al evento quirúrgico, pero en algunos pacientes se puede considerar la extensión hasta 30 días y esto tiene una recomendación 1B por las guías de cardio-oncología del año pasado. Y bueno, vemos cómo también se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular en los pacientes hospitalizados por alguna otra causa, aunque no sea un evento quirúrgico, como los que tenemos también en el hospital. La tromboprofilaxis ambulatoria está descrita, bueno, que se puede realizar con heparina de bajo peso molecular, principalmente dalteparina, enoxaparina, nadroparina y tinzaparina. Y también tenemos estos 2 estudios en donde se utilizaron dosis profilácticas de rivaroxaban para el estudio Cassini y de apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día para el estudio AVERT. Estos estudios, bueno, se realizaron en pacientes con cáncer que tenían un score Khorana, el que les mostré hace un momento, de 2 o más puntos, y bueno, eran pacientes con tumores sólidos y linfomas en el caso de Cassini, y bueno, en el caso del estudio Cassini, la dosis fue de rivaroxaban 10 miligramos al día, y vemos cómo no hubo una diferencia significativa en cuanto a los eventos de tromboembolismo venoso, pero sí vemos aquí cómo para el estudio AVERT que utilizó apixaban, y bueno, en particular en este estudio se utilizaron también o se incluyeron pacientes que tenían mieloma múltiple con un seguimiento a 180 días. Vemos cómo hubo una reducción de los eventos tromboembólicos venosos y bueno, sí a expensas de un incremento en el riesgo de sangrado. La indicación actual para la consideración de utilizar heparina de bajo peso molecular o a un anticoagulante directo en pacientes ambulatorios con cáncer con la finalidad de realizar una estrategia de tromboprofilaxis tiene una recomendación 2BB por las guías de cardio-oncología del año pasado.
¿Qué hay acerca del tratamiento? Ya una vez que se presentan los eventos de tromboembolismo venoso en los pacientes con cáncer, bueno, sabemos perfectamente que durante las últimas 2 décadas, las heparinas de bajo peso molecular han sido la piedra angular del tratamiento de la trombosis en pacientes con cáncer, ¿no? Se ha demostrado, pues, que la heparina de bajo peso molecular tiene una disminución de la recurrencia de tromboembolismo venoso en un 40% en comparación con el antagonista de vitamina K, y por eso se ha preferido en los últimos 20 años. Sin embargo, sabemos también que en los pacientes sin cáncer, los anticoagulantes directos son la primera línea de tratamiento. Y se ha demostrado en los últimos estudios de últimos años que los anticoagulantes directos en la población de pacientes con cáncer son no inferiores a dalteparina para la reducción del riesgo de recurrencia de eventos tromboembólicos. Sin embargo, sí pueden asociarse con un mayor riesgo de sangrado, particularmente en pacientes que tienen neoplasias gastrointestinales. Los factores que pueden limitar el uso de los anticoagulantes directos en este contexto, bueno, son pacientes que tienen cáncer genitourinario gastrointestinal que no está operado, trombocitopenia significativa de menos de 50,000 o falla renal severa. Todo esto empezó el uso de las heparinas de bajo peso molecular desde el año 2003 con el estudio CLOT, un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado que incluyó a pacientes con cáncer que tenían trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, y se les aleatorizó a recibir dalteparina o, más el antagonista de vitamina K contra dalteparina únicamente. O sea, el primer grupo recibió dalteparina durante 7 días y posteriormente recibió un antagonista de vitamina K y tenían un objetivo de INR de 2.5. El seguimiento fue a 6 meses. Y la recurrencia de tromboembolismo venoso se presentó de forma menos frecuente. Significativo fue este resultado para los pacientes que tuvieron tratamiento con heparina de bajo peso molecular, y no hubo diferencias en sangrado mayor o cualquier sangrado, pero esto ha ido evolucionando de tal manera que si vemos nosotros la guía del 2019 de la Sociedad Europea para el manejo de la tromboembolia pulmonar, en el apartado del tratamiento de pacientes con cáncer que tienen tromboembolia pulmonar, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular sobre los antagonistas de vitamina K con la recomendación 2AA. Ya se habla acerca del uso de anticoagulantes directos, particularmente edoxaban con una recomendación 2AB y de rivaroxaban con una recomendación 2AC. Y en este año, ESMO, que es la Sociedad Médica de Oncología Europea, en sus guías del 2023, recomienda con una indicación clase 1A, en la fase aguda de los eventos tromboembólicos venosos, el uso de heparinas de bajo peso molecular y el uso de apixaban o rivaroxaban, y a largo plazo el uso de heparinas de bajo peso molecular y el uso de apixaban, edoxaban o rivaroxaban con el mismo nivel de indicación. ¿De dónde viene esta evidencia para utilizar los anticoagulantes directos en pacientes con cáncer que se presentan con un episodio de tromboembolismo venoso agudo? Bueno, viene de los estudios Hokusai para edoxaban, que se comparó con dalteparina, una proporción prácticamente de la mitad de pacientes que tenía metástasis, y el tromboembolismo recurrente fue menor para el grupo de edoxaban. Sin embargo, esto no fue significativo de acuerdo a este resultado, y vemos cómo el sangrado mayor fue un poco más alto en el grupo de edoxaban, también alcanzando significancia estadística. Para el estudio SELECT-D, que aleatorizó a 406 pacientes a recibir rivaroxaban o dalteparina, vemos cómo también una proporción importante de pacientes con enfermedad metastásica, y vemos cómo hubo una reducción de los eventos de tromboembolismo recurrente para los pacientes que tuvieron tratamiento con rivaroxaban, también a expensas de un incremento en el riesgo de sangrado con los pacientes que tenían este anticoagulante directo. Y el estudio Caraballo, publicado en el año 2020, que aleatorizó a 1,155 pacientes con trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar,
recibieron apixaban o dalteparina, una mayor proporción en relación a los estudios previos de pacientes con enfermedad metastásica. Vemos aquí cómo hubo una reducción significativa del riesgo de tromboembolismo venoso recurrente, y vemos cómo en este caso para el uso de apixaban hubo, no hubo una diferencia en el sangrado mayor, y bueno, en el porcentaje fue menor inclusive para el grupo de apixaban. Entonces, las guías de cardio-oncología del año pasado recomiendan con una recomendación 1, nivel de evidencia A, el uso tanto de estos 3 anticoagulantes directos como de heparina de bajo peso molecular para pacientes con cáncer que se presentan con un evento de tromboembolismo venoso. Y para pacientes que tienen un nivel de plaquetas entre 25,000 y 50,000, bueno, se recomienda utilizar una dosis media de heparina de bajo peso molecular, y se recomienda la prolongación de la terapia anticoagulante más allá de 6 meses en pacientes que posterior a este tiempo y al diagnóstico de este evento de tromboembolismo venoso se observa pues que todavía persisten en tratamiento activo y todavía tienen datos pues de cáncer activo. La duración de la anticoagulación en pacientes que tienen cáncer y tienen un trombo asociado con el catéter puerto, se recomienda que la anticoagulación se dé por un mínimo de 3 meses y continúe mientras el catéter que tiene el trombo se encuentre pues colocado en el paciente. Entonces, el algoritmo del tratamiento sería: primero, identificamos si nuestro paciente tiene características de muy alto riesgo de sangrado, que serían estas. Entonces, probablemente ese paciente sería complicado dar tratamiento anticoagulante. Segundo, si no tiene estas características, consideramos si tiene algunas características como estas que favorecen el uso de heparina de bajo peso molecular, que tiene una recomendación clase 1, y si no tiene ninguna de estas características, bueno, entonces tomamos en cuenta también la preferencia del paciente, que es mucho más cómodo para los pacientes, pues la administración oral del medicamento a largo plazo en lugar de las inyecciones subcutáneas. ¿Y cómo hacemos la estimación del riesgo de tromboembolismo en pacientes con cáncer? Tenemos a la mano pues el CHA2-VASc, que desafortunadamente no es todavía la escala ideal para evaluar el riesgo de tromboembolismo, y lo vemos aquí como en este estudio que evaluó el riesgo de tromboembolismo arterial en pacientes que tenían un CHA2-VASc de 0, 1 o 2 puntos en pacientes con o sin cáncer. Los pacientes que tenían cáncer tenían un mayor riesgo de estos eventos tromboembólicos arteriales, ¿no?, en comparación con los pacientes que no presentaban cáncer, pero también tenían FA y tenían estos puntajes. ¿Cómo vamos a hacer esta anticoagulación en los pacientes que tienen cáncer y tienen fibrilación auricular? Bueno, se recomienda utilizar esta mnemotecnia que es TB-IP. Primero analizamos el riesgo de tromboembolismo con el CHA2-VASc en estos pacientes, asumiendo pues que probablemente subestimemos el riesgo de tromboembolismo arterial. Posteriormente estimamos el riesgo de sangrado de estos pacientes, vemos si puede haber alguna interacción farmacológica importante, particularmente para pacientes que consideremos candidatos a los anticoagulantes directos, y cuáles son las preferencias de los pacientes. Vemos aquí cuáles son las indicaciones para, bueno, de acuerdo al puntaje de CHATS, y de acuerdo a la guía de cardio-oncología del año pasado, ¿no?, en pacientes que tienen que son hombres y que tienen un puntaje de 0 y mujeres que tienen un puntaje de 1, se puede considerar la anticoagulación con una recomendación 2BC. El algoritmo de este tratamiento, primero es estimar siempre si el paciente tiene características de muy alto riesgo de sangrado, que son estas que vemos en este cuadro. Y si las tiene, probablemente no podamos anticoagularlo y podamos usar un oclusor de orejuela izquierda. Si no tiene estas características, si el paciente tiene ciertas condiciones como una estenosis mitral reumática moderada o severa o prótesis mecánica, pues se preferirá entonces el antagonista de vitamina K. Si no tiene ninguna de estas características, vemos que el anticoagulante directo puede ser el tratamiento de elección en estos pacientes, y si no, pues entonces considerar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular.
Las conclusiones, bueno, los eventos tromboembólicos venosos y arteriales, así como la fibrilación auricular, son más frecuentes en la población que tiene cáncer que en la población general. Este grupo de pacientes requiere una evaluación especializada del riesgo, tanto para eventos tromboembólicos venosos como eventos tromboembólicos arteriales que tienen fibrilación auricular. Actualmente existen indicaciones para la tromboprofilaxis en pacientes con cáncer de acuerdo con el riesgo de eventos tromboembólicos venosos. El tratamiento anticoagulante de pacientes con cáncer ha evolucionado, permitiendo actualmente con una indicación 1A el uso de anticoagulantes directos. Y en todos los casos, pues es fundamental la estimación del riesgo de sangrado. Gracias. Bueno, damos las gracias a nuestros ponentes, un tema muy interesante. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, concluiremos aquí. Muchas gracias.